¿Cómo pudo la evolución generar al ser humano que posee 46 cromosomas viniendo del mono que posee 48? ¿Desde cuándo la evolución se basa en disminuir las cantidades cromosómicas de un ser inferior a otro superior? Para Lloyd Pye la respuesta es simple. Los Anunnaki tenían 46 cromosomas. Entonces, ¿cómo lo hicieron para mezclarnos con el mono que tiene 48 y crearnos a nosotros con 46? Los genetistas oficiales argumentan que el hombre perdió esos dos cromosomas, casi como por arte de magia. Lloyd Pye asegura que no perdimos esos dos cromosomas, sino que ellos los cortaron. En este gráfico podemos verlo. Los Anunnaki cogieron los cromosomas 2 y 3 y los fusionaron en uno solo, creando así el espacio que requeriría una división cromosómica viniendo de un ser de 48. Los cromosomas humanos adoptan una formación en X. Los dos brazos inferiores son conocidos como los telómeros. Su punto de unión, el centro del cromosoma, se le denomina centrómero. El investigador madrileño Javier Pérez Nieto apunta que los cromosomas están unidos por los centrómeros. Sin embargo, cuando observamos la unión entre los cromosomas 2 y 3, vemos que están unidos por los telómeros. Alguien, hace miles de años, cortó los cromosomas 2 y 3 y los fusionó en uno, para obtener 23 y no 24 pares de cromosomas. Según Lloyd Pye, los Anunnaki no estaban del todo adaptados al medio terrestre. Siempre les vemos ataviados con cascos y pesados trajes, como si algún elemento natural les dañara. Según él, los Anunnaki nos mezclaron con los homínidos por una cuestión de adaptación al medio. Cuando Adamu y Tiamat son fértiles tras añadirles los cromosomas que les faltaban, empiezan a procrear a una velocidad alarmante. Adamu y Tiamat eran el Adán y Eva bíblicos, cuando Enlil Yahvé descubre que Enki les ha hecho fértiles al comer del árbol del conocimiento, les expulsa del paraíso. Detrás del mito bíblico de Adán y Eva se esconde una alegoría mucho más profunda. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, Enki quiso liberarles de aquella esclavitud, pues vivían recluidos por Enlil en un paraíso artificial y tratados como cobayas de laboratorio. Enlil les prohíbe que coman de la manzana, porque despertarían al engaño y tomarían conciencia de su esclavitud. De este modo podrían rebelarse contra el programa holográfico. Enki era la serpiente que les tienta a comer la manzana, del fruto del árbol del conocimiento. Un día, Enki decide acercarse hacia Eva y le dice: «Los Elohim os han dicho que no comierais de todos los árboles del jardín, ¿verdad?» Sí, está prohibido, pero comer del árbol del conocimiento está castigado bajo pena de muerte. Entonces, Enki logra convencer a Eva de que tal amenaza no se cumplirá y consigue que ambos coman la manzana. A partir de ese instante, Adán y Eva ya no son estériles y pueden procrear. Además, toman conciencia de quiénes son y de su situación, de su virilidad y feminidad respectivamente. Adán y Eva cubren su bajo vientre con mandiles de hojas. Entonces, asustados, oyen los pasos de Yahvé, que pasea por el jardín llamando a Adán. Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí, mi señor. Te oí llegar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te dije que no comieras? La mujer a la que pusiste conmigo, ella es la que me dio del árbol y comí. Entonces se dirigió a Eva y le preguntó: ¿qué has hecho? La serpiente me sedujo y comí. Entonces Enlil se dirigió a Enki y mantuvo con él una acalorada discusión. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué has hecho? Las fecundaciones artificiales están fracasando. Hacía falta una combinación adicional para que procrearan por sí mismos. Tú dijiste que solo había que forjar trabajadores primitivos. A las mismas heroínas sanadoras se les ha hecho correr riesgos. A Ninfursak y a Ninki se les ha puesto en peligro. Todo en vano. Toda tu obra ha sido un fracaso. Ahora les has dado a estas criaturas las últimas porciones de nuestra esencia vital, para que sean como nosotros en el conocimiento de la creación, quizás para conferirles a ellos nuestros ciclos vitales.
Enki pidió la presencia de Ninhursag y de su hijo Ningitzida para apaciguar la furia de Enlil. Primero habló Ningitzida. Mi señor Enlil, ellos han recibido el conocimiento de la procreación, pero no se les ha dado la rama de la larga vida en su árbol esencial. Luego habló Ninhursag. ¿Qué lección teníamos, hermano mío? ¿Que acabara todo en el fracaso? ¿Que afrontara Nibiru su fatídica suerte? ¿O intentar y hacer que asuman el trabajo los terrestres a través de la procreación? Tras un momento de silencio, Enlil reflexionó y sentenció. Entonces que estén donde se les necesita. Al Apzu, lejos del Edén, sean expulsados. Enki les llevó en un bosque vigilado, y ahí tuvieron 2 gemelos. En pocos años empezaron a procrear, y la raza humana proliferó con cada vez más derechos y privilegios. ¿Por qué Enki no les hizo comer del árbol de la vida con el que hubiesen logrado la inmortalidad? Pues porque Enki sabía que de nada les serviría aumentar su longevidad sin ser espiritualmente libres. Los Anunnaki tenían unas reglas de sucesión muy particulares. Los varones solían casarse con sus hermanas, como una forma de mantener estrecha su línea de sangre. La sexualidad de los Anunnaki refleja una naturaleza promiscua, agresiva, plagada de incestos y violaciones. Muchas tablillas sumerias narran la constante disputa entre Enki y Enlil para seducir a su hermana Ninhursag. Anu quería que Ninhursag se casara con Enki, pero ella estaba enamorada de Enlil, al que veía como un valeroso comandante militar. Enki estaba muy decepcionado por ese rechazo. Ninhursag y Enlil tuvieron varios hijos, entre ellos Ninurta, pero Enki consiguió seducir a su hermana durante un tiempo y le hizo el amor. De esta unión nació una hembra llamada Ninsar. Cuando Enki y Ninhursag vivían juntos en Dilmun, el paraíso terrenal y jardín de los grandes dioses, Enki, buscando un hijo varón, logró seducir a su hija Ninsar, con la que tuvo otra niña llamada Ninkurra. Nada más alcanzar la adolescencia, Enki seduce por segunda vez a su hija y nieta Ninkurra, con la que tuvo otra niña, Utu. Pero Enki no parecía dispuesto a detenerse, y logró emborrachar a Utu para seducirla. La joven Utu, desesperada, fue a contarle a Ninhursag lo sucedido. Enki defloró a Utu, la abrazó contra el pecho, tocó pervirtiendo su entrepierna, acarició sus ingles. Con sus manos besó e hizo el amor a la más joven. Enki vertió su semen en la matriz de Utu. Ella concibió el semen en la matriz, el semen de Enki. Utu despertó y gritó: «Calamidad, mis ingles! Calamidad, mi hígado! Calamidad, mi corazón!». Ninhursag la vio y removió el semen de su cuerpo. En ese momento, Ninhursag entró en acción poseída por la ira. El término «removió el semen de su cuerpo» indicaría que gracias a sus conocimientos médicos cortó a tiempo la fecundación. Para vengarse de Enki le tendió una trampa. Los textos dicen que Ninhursag plantó el semen de Enki extraído de Utu y de la tierra germinaron 8 plantas de las que Enki comió. Cada planta le provocó 8 enfermedades en su cuerpo. Sintiendo que la muerte le rondaba, Enki acudió a Ninhursag para que le salvara, pero ésta le dijo que juraba no verle con buenos ojos hasta el día de su muerte. Enki empeoró su estado hasta que la noticia de su agonía llegó a oídos de Enlil. La reacción de Enlil fue de sorpresa. No permitas que nuestro hermano muera, tienes que curarlo. Enlil sintió piedad para Enki y logró convencer a Ninhursag para que lo salvara. Solo ella podía hacerlo. Arrepentida por lo que había hecho, llevó a Enki a su templo, donde creó 8 deidades para cada una de sus 8 enfermedades. Enki logró salvarse pues gracias a su hermano y rival. En esa ocasión Enlil pudo haberse librado de su hermano, pero contradictoriamente no lo hizo, lo cual habla mucho de su singular relación. Enlil odiaba a Enki por lo que había hecho con el hombre y no compartía su actitud bondadosa. Sin embargo, en el fondo era su hermano y se compadeció de él. Enki venía simbolizado por el signo de Capricornio, la cabra y el pez, aunque también guarda similitudes con Acuario, el portador del agua del conocimiento, ya que Enki era antes conocido como Ea, el señor de las aguas.
Sus números eran el 2, el 4 y el 11. Sus planetas asociados, Urano y Venus. Sus colores, el azul, el rojo y el negro. Veamos ahora qué otros nombres adoptó a lo largo de la historia este dios benefactor. En Egipto fue el dios Ptah. Por los Yezidi era conocido como el ángel caído Melek Taus. En la mitología griega era Prometeo, el titán que se puso del lado de los mortales y robó el fuego de los dioses para que el hombre lo utilizara. Posteriormente fue castigado por Zeus. En la India fue Vishnu, el dios de la preservación, la bondad y la sabiduría. Otros nombres asociados a Enki serían Adonai, Atón, Adum y Loki. Enki fue el dios que introdujo las artes, la música, el baile, las ciencias, la astrología. Zecharia Sitchin tradujo unos textos que recopiló en el llamado Libro Perdido de Enki. Al parecer, este dios eligió a un escriba, lo subió a su nave y le pidió que escribiera todo el relato de su vida y llegada a la Tierra, compilando así una verdadera biografía del dios extraterrestre. El escriba trabajó durante 40 días y 40 noches. Enki le dijo que había decidido contar la verdad sobre los acontecimientos que condujeron a los Anunnaki a explosionar 7 armas atómicas en el Sinaí, cuyos vientos radiactivos arrasaron Sumeria y a toda su civilización. Enki dijo sentirse culpable por no haber podido impedir tal tragedia, que tuvo lugar en el año 2024 a.C. Este evento se había producido por una guerra abierta entre los hijos de ambos líderes, el hijo de Enlil, Ninurta, contra el hijo de Enki, Marduk. Enki quiso evitar dicha guerra, pero no pudo hacer nada para evitarla. Vivió turbado y con gran dolor de culpa durante mucho tiempo, y solo podía hacer una cosa para aliviar su angustia y compasión por el ser humano: contar la verdad, dejando una constancia escrita por él mismo. Durante más de 3000 años, los descendientes de Adamu y Tiamat se propagan descontroladamente. Enlil está enfurecido al ver cómo corretean desnudos por todos lados, roban alimentos, saquean ciudades y dan muestras de un primitivismo alarmante, cada vez más salvajes e incontrolables. Los dioses apenas tienen alimentos con los que subsistir. Aquellos lulús devoran casi todo: animales, frutas, plantas. Se convierten en una verdadera plaga. Enki no tarda en descubrir que la estirpe del Adamu, con el paso de las generaciones, se ha degradado. Sus genes Anunnaki se han disuelto y han regresado al estado salvaje del mono. Enlil le dijo entonces a Enki que aquel descontrol era responsabilidad suya. Si él los había creado, tenía que encontrar una solución inmediata para reparar los daños. Pero fue el destino quien dispuso a Enki la solución. El relato que viene a continuación sucedió hace unos 107.600 años. Enki estaba navegando con su barca por una zona pantanosa, cuando se sintió atraído por 2 hembras salvajes que se bañaban desnudas en las orillas de un río. Contemplándolas, el falo de Enki se humedeció. Tenía un ardiente deseo. Le preguntó a su visir Isimut si le parecía lícito ir a besarlas, y éste le respondió que si ese era su deseo, lo hiciera. Enki saltó de la barca y llamó a una de las jóvenes. Cuando vino, le ofreció unas frutas. Enki las comió y después de besarla, en su matriz derramó su semen. En el apareamiento la conoció. Ella guardó en su vientre el sagrado semen. Quedó fecundada con el semen del señor Enki. Cuando terminó, fue a por la otra joven y le hizo el amor con pasión. Cuando Enki quiso partir, le dijo a su visir: «Quédate con las jóvenes para ver si quedan embarazadas». El visir de Enki permaneció junto a las jóvenes durante los meses de gestación. Ambas llegaron a parir en el mismo día, alumbrando un niño y una niña de exquisita belleza. Cuando Isimut los mostró a su señor Enki, este enloqueció de alegría. Se consiguió la concepción entre Anunnaki y terrestres. He traído al ser, al hombre civilizado.
Enki dio instrucciones a su visir Isimod. Mi acción debe permanecer en secreto, que los recién nacidos sean amamantados por sus madres. Después de eso, los traerás a mi casa. Al niño varón lo bautizaron como Adappa, que significa el primer hombre, y a la niña la llamaron Titi. Aquellos fueron los primeros ejemplares del Homo sapiens que pronto poblarían la Tierra. Durante la segunda generación de dioses, los hijos de los líderes deciden contraer matrimonio. El hijo de Enki, Nergal, conocido como dios del inframundo y señor de los muertos, se casa con la hija de Anu, Ereshkigal, junto a la cual preside el mundo interno. El hijo menor de Enlil, Ishkur, se casa con Shala, diosa de las semillas, con la que tienen un hijo llamado Enbilulu, un dios posteriormente conocido como Señor de los ríos y canales. El dios lunar Nanarsin se casa con una hija de Enki, Ningal. De su unión nacen dos gemelos que tendrán una gran relevancia en los acontecimientos futuros: Inanna, Ishtar en acadio, y Utu, Shamash en acadio. Esa fue pues la tercera generación de dioses. Hace unos 156.200 años, Nibiru realiza un paso próximo a la Tierra, arrastrando tras de sí grandes fragmentos de roca que llegan a precipitarse contra Marte, la Tierra y la Luna. Tales espectáculos celestes llegan a captar la atención de Enki, a tal punto que decide viajar hasta la Luna junto a su hijo Marduk para instalar allí varios equipos para realizar un estudio exhaustivo sobre los movimientos y órbitas de los planetas, centrándose especialmente en los de la Tierra. Pero cuando Marduk llegó a la Luna sintió miedo por ser un lugar inhóspito y solitario. Enki le animó con estas palabras: con nuestros instrumentos podemos explorar los cielos distantes. En esta soledad podemos admirar la obra del Creador de todo. Quedémonos, observemos las vueltas, cómo circunda la Luna a la Tierra, cómo hace sus vueltas la Tierra alrededor del Sol. Enki y su hijo Marduk permanecieron en la Luna durante 12 largos años de profundos estudios. Enki agrupó 36 constelaciones, ubicadas en los 3 caminos del cielo: el camino de Anu, que comprendía la región del Ecuador, el camino de Enlil, situado al norte del Trópico de Cáncer, y el camino de Enki, al sur del Trópico de Capricornio. Enki dividió la bóveda celeste en 12 constelaciones zodiacales. Cada una fue bautizada con un signo del zodíaco, y de ahí surgió la astrología y el conocimiento del influjo de los planetas en los seres vivos. En la soledad lunar, Enki mantiene largas conversaciones íntimas con su hijo. Marduk le confiesa sentirse dolido porque Enki siempre había considerado a su hijo Ningit-Jida como predilecto. No yo, sino Ningit-Jida, de mí el más joven, para ayudarte fue invitado. Con ellos, no conmigo, tus conocimientos de la vida y la muerte compartiste. Enki le responde que no tiene motivos para quejarse. A él le fue concedido el cargo de comandar a los Igigi en la base marciana. Una y otra vez, Enki le rehúye una respuesta clara sobre el por qué le da a Ningit-Jida, y no a él, los secretos de la resurrección de los muertos y otras claves, pero da la sensación de que Enki consideraba a Marduk más capacitado para cuestiones políticas y de mandato. En cambio, Ningit-Jida era un gran científico más receptivo al conocimiento médico y espiritual. Pero Marduk sigue resentido y entonces le replica: Tú, padre mío, eres el primogénito de Anu. Sin embargo, Enlil, y no tú, es el heredero legal.